Buenos días, bienvenidos a su programa En Contacto. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, es el profeta Johnny Argote de el país de Colombia, viene de Cali, Colombia. Pastor, mucho gusto, bienvenido. Mi hermano Bendiciones. Luis, ¿no? Luis Sí, Burgos, ¿no? sí. Qué alegría poder estar hoy aquí en su programa, para mí es una bendición y bueno, vamos a estar atentos a lo que el Señor quiera en esta mañana compartir con nosotros. Perfecto, gracias, profeta. El pastor, pastor es también, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. El pastor y profeta Johnny Argote ya tiene varios días de estar en nuestro país, en Guatemala, y el Señor lo ha estado usando poderosamente en las actividades que ha tenido, de acuerdo a la agenda que trae para acá, para Guatemala. Luego pues continúa esta agenda por otros países de Sudamérica. Así que es un privilegio que usted esté aquí con nosotros, pastor, profeta, porque la verdad es que no siempre tenemos a unos siervos de Dios muy usados aquí en nuestro país. Y vamos a conocer un poco sobre su trayectoria, hablar un poquito sobre el tema de la profecía, ¿verdad? Cómo es que lo usa Dios en el tema de la profecía, cómo identificar, digamos, esa voz de Dios, ¿verdad? Porque hay dos voces, ¿verdad, profeta? Cómo identificar si es la voz de Dios, qué es lo que el mensaje que tiene que dar a una persona, ¿verdad? Correctamente. El profeta tiene 17 años de ministerio. ¿Y cómo comenzó su ministerio de profecía, profeta Johnny? Bueno, muy bien, mucho gusto también para todas las personas que nos van a ver a través de este medio. Me presento una vez más, soy Johnny Argote, vengo desde la ciudad de Cali, en Colombia. Por la gracia de Dios, pues estamos pastoreando allí un ministerio muy bonito. Es un ministerio naciente donde llevamos aproximadamente 2 años ejerciendo el ministerio pastoral como tal, pero mi llegada a Cristo fue a los 17 años, donde empiezo a tener mis experiencias con Dios, muchas de ellas marcadas a través de visiones, a través de sueños. Y pues yo nunca pensé que fuera profeta, nunca pensé que ese fuera el área en la que Dios me iba a usar, pero siempre hay como unas características que Dios le da al ministerio profético y son sueños y visiones, ¿ya? Y es así como empieza Dios pues a darme esa capacidad de tener algunas experiencias. Mis primeras experiencias proféticas, recuerdo yo que fue como a los 6 meses de haberme convertido, 6 meses de recién haber llegado al Evangelio, y recuerdo que estaba leyendo el libro de Daniel, y en el libro de Daniel descubrí cuando Daniel dice la palabra que estuvo 3 semanas donde no comió ni probó alimento, sino que afligió su corazón para tener una respuesta de Dios. A mí me impacta eso porque yo dije, Daniel está buscando que Dios le hable, que Dios traiga una respuesta. Lo primero que, siendo yo nuevo, dije yo, bueno, esto es impresionante lo que te voy a contar, varón. Y es porque yo dije lo siguiente, yo dije, si son los ayunos los que te acercan a Dios, y si Daniel hizo 21 días, yo me voy a atrever a hacer 21 días de ayuno. Yo no sabía que era un ayuno, pero yo dije, si es abstenerse de alimento, yo lo voy a hacer, porque yo quiero acercarme a Dios. Había una disposición Sí. de hecho, ¿verdad? Eso es lo que se activa, es lo que ve Dios. Desde que llegué a la vida cristiana o a conocer lo que son las noticias de salvación, siempre había escuchado
por medio de otros predicadores, por medio de otros pastores que decían que Dios hablaba audiblemente al corazón de los que han puesto su confianza en Él. Yo escasamente la voz que escuchaba era la de mi mamá cuando me daba órdenes para salir a estudiar, para salir a trabajar, y yo dije, oye, pero qué... Esa voz sí la conozco. Y yo dije, qué bonito sería poder escuchar a un Dios que no vemos, pero que dicen que habla y que hace milagros. Entonces eso despertó en mí hambre por saber si era real. Es por eso que el principio para uno ser usado por Dios, siempre lo he dicho y siempre lo diré, es tener hambre de Dios. Hay mucha gente que no tiene hambre de Dios. Y es así como recuerdo yo que me encerré en mi cuarto, varón, y empiezo yo a meterme en esos días de ayuno. Mi mamá me decía, llevaba 3, 4, 5 días, me decía mi madre, tú no vas a comer. Le dije, no, yo no voy a comer. Y me dijo, ¿y cuál es la razón por la que tú no vas a comer? Le dije, no, me entró el deseo de saber si apartándome en ayuno y en oración, Dios me da una voz para que me diga, hola, aquí estoy, soy Dios, te vine a ver. Tenía mucha expectativa, yo decía, ¿cómo será que Él habla? ¿Y su mamá no es cristiana? No, mi mamá en ese tiempo no era cristiana, era una mujer inconversa. No entendía, ¿verdad?, lo que usted le estaba haciendo en no ingerir comida. Es más, te voy a decir eso, ni yo tampoco entendía. Yo lo único que sé es que Daniel estuvo 3 semanas sin probar alimentos buscando a Dios. Yo dije, yo creo que si yo hago lo mismo de estar 3 semanas, 21 días sin probar alimento, Dios me va a hablar como le habló a Daniel y descenderá un ángel como le descendió a Algo Daniel. tiene que ocurrir. Algo tiene que ocurrir. O sea, o me lleva a Dios o me responde. Eso fue lo que yo pensé. Yo dije, si a Daniel en 21 días se le presentó el ángel, a mí también se me tendrá que presentar, al menos para decirme, aquí estoy. Leyendo ese libro yo entendí cuando dice la Biblia que llegó el ángel y le dijo, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Yo dije, o sea que desde el primer día que yo voy a entrar, ya Dios me está escuchando. Yeah. Ahora el problema no es que Él me escuche, ahora el problema es que yo quiero oírlo hablar. Esa era mi hambre, oírlo hablar. Correcto. Entré, clamé, no comía nada. Mi mamá empezó a preocuparse, muy preocupada, porque me dijo, oye, ¿y tú te volviste loco? ¿Qué es que ahora no quieres salir de esa casa? ¿Qué es que no quieres ahorita salir a comer? ¿Te vas a morir de hambre? Ya llevaba 7 días y empecé a sentir los dolores en el abdomen, en el estómago. El ardor fue impresionante porque era algo que yo jamás en mi vida yo había hecho. Jamás. Correcto. O sea, nunca yo sabía que era estar 7 días, 8 días sin probar alimento. Los cólicos que me empezaron a dar fueron impresionantes. Y yo dije esto. Ya entendí que ayunar no es fácil. Ya entendí que cuando incluso tú estás dispuesto a buscar a Dios, aún hasta tu cuerpo empezará a sentir el deseo de que tú salgas corriendo a buscar suplir la necesidad del cuerpo. ¿Esa es la primera lucha o el primer obstáculo? Que la primera mismo cuerpo te empieza a pedir comida, se le empieza a aparecer figuras de platos exquisitos en su mente. Mire, varón, yo lo único que pensaba era en la presencia. Yo dije, bueno, si después de estos 21 días a mí no me habla, ni se aparece algo que yo estoy esperando, que yo esperaba ver un ángel, esperaba ver cosas, dije, si después de los 21 días yo veo que eso no pasa nada, yo dije, voy a hacer 2 cosas. Número 1, voy a decir los evangélicos son mentirosos. Número 2, voy a decir que Dios no existe. Y número 3, yo voy a salir de esa iglesia donde estoy metido. Eso es lo que yo dije.
Y yo creo que Dios vio eso, ¿no? Porque yo le dije a Dios, o sea que si usted me quiere tener acá, su única salida para que yo siga allí es que usted en esos 21 días usted me hable. Bueno, recuerdo que mi mamá fue a buscar al pastor en ese tiempo de la iglesia con la que yo me congregaba siendo muy muchacho, muy patojo, como dicen ustedes acá. Vino el pastor de ese tiempo y me dijo, porque mi mamá le había ido a decir, mira, ya tengo a mi hijo que ese tipo no quiere no quiere probar alimento, ese muchacho ha decidido como que se va a morir de hambre, estoy preocupada porque yo me imagino que toda madre se preocupa al ver un hijo ya tantos días que no come, alguna locura le dio. Y él está empeñado, le había dicho al pastor, él está empeñado en que va a ayunar y que va a ayunar y que es abstenerse de alimento y que para que Dios le hable. Entonces vino el pastor a la casa a buscarme y me dice lo siguiente, él me dice, mira varón, me dijo, yo te aconsejo que tú salgas ahorita, que rompas esos ayunos porque tú no puedes ayunar sin haber estado preparado para esos ayunos. Wow, el mismo pastor me dijo que para ayunar uno tenía que estar preparado, que para tener ayuno había que estar en un propósito. Yo le dije, pues mire, si es por el propósito, lo que yo quiero es que Dios me hable. Me dijo, sí, pero Dios te puede hablar por medio de la palabra, hijo. Hay que ir haciendo ayunos primero en pequeñas escalas, hazte un ayunito de un día, hazte otro ayuno. Yo le dije, y digo, pero de 21 días, dijo, no, eso no se hace así porque puede ser que antes en vez de tú tener algo de parte de Dios, tú te enfermes y después yo voy a ser el culpable, me dijo. Entonces él me empezó a hablar del orden, me dijo todo tiene un orden, todo tiene un tiempo. Y yo le dije a él, pero bueno, si todo tiene un orden, todo tiene un tiempo, pues yo creo que yo lo único que quiero es que Dios me hable, punto. No entendía o sea, ni el mismo pastor entendía esa pasión, lo que yo estaba, o sea, yo estaba en mi primer amor, estaba con el deseo de ver cómo lo que había ocurrido con todos los protagonistas de las Escrituras. Porque si hay algo, mira, yo me he leído casi toda la Biblia, o puedo decirte, me la he leído toda, y en todos los capítulos me impactaba el inicio de cada libro. Mi hermano, dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán, lo creó conforme a su imagen y semejanza. Yo dije, qué tremendo, un Dios que crea al ser humano. Cuando la Biblia me empezó a mostrar en Génesis y dice, y se paseaba la voz de Dios, yo dije la voz, al aire del huerto y llamaba a Adán, literal, le dije, él llamaba a Adán. Todas esas historias a mí me impactaron porque cuando yo empecé mi primer amor, lo primero que yo empecé fue, hay un Dios que está hablando. Y yo dije, es increíble cómo Dios le habla y dice que se paseaba la voz. Y dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Ya. Y si tú miras después, dice la Biblia, que Dios aún se comunicó con Caín, cuando incluso Caín no estaba haciendo las cosas bien. Yo dije, wow, o sea que a Dios no lo limita. No. O sea, a Dios no te habla por tu pureza, ni por tu justicia, no te habla ni siquiera por lo pecador que tú eres. Él te habla por amor, punto. Increíble. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Claro. Eso es impresionante, Claro. mira. Es impresionante porque muchas veces creemos que Dios solo le habla a la gente santa y a la gente justa. Sí. Y no es así. Sí. De hecho, constantemente nos está hablando en general a todas las personas, como dice el profeta. No es necesario que esté haciendo uno ayuno o que uno ande en santidad. Dios siempre nos habla. Sí. Porque dice la Escritura, profeta, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo también. Esas son las cosas que me aterraron de Dios y por eso yo dije, bueno, si Dios, que aún sabiendo que Caín estaba que mataba al hermano, le habló y le dijo esto, mira, a la verdad os digo, el pecado está a la puerta, pero con todo esto tú te enseñorearás de él. O sea, mira que la Biblia no dice que Dios le habló a Abel, le habló a Caín. No le habló al justo, le habló al que tenía un pensamiento que lo iba a llevar a un fracaso. Yo dije, ¿cómo hay un Dios que te puede hablar para decirte, ten cuidado, no vayas a matar a nadie, ten cuidado, no caigas en pecado, ten cuidado, no hagas? Mira, o sea que la voz de Dios, puedo decirte esto con seguridad, la voz de Dios se hace más audible
al pecador, que incluso ni muchas veces al justo. Entonces, todo eso me llenó de hambre. Yo dije, bueno, entonces yo estoy en esa dimensión donde yo creo que Dios sí me va a hablar. Correcto. Ya. Si tú miras, dice la Biblia que había un hombre de Dios llamado Noé, y dice la palabra, y habló Dios a Noé. O sea, mi hermano, yo me puse a buscar por todas las escrituras, y yo en todos los libros, yo pude sacar casi como más de 400 veces donde es Dios hablándole al hombre. No era el hombre buscando a Dios, era Dios buscando hablarle al hombre, punto. Claro. Y definitivamente podemos entender que Dios sigue hablando a sus siervos, sigue hablando a las personas. Dios no ha cambiado, Él permanece y sigue como antes. Y al terminar los 21 días, entonces, ¿escuchó la voz? Resulta que aquí viene lo bueno. Llevaba, el pastor viene y me intenta convencer de que yo lo rompa. Yo no lo rompí. Le dije a mi mamá, mira, si yo me voy a morir, porque como yo vengo de una condición, esa es otra historia que en su momento miramos cómo la hablamos. Es un testimonio fuerte. Pero yo venía de una condición donde yo vengo de hurtos, venía de vender droga, venía de todo lo que es el tema de moverme con el tema de haciendo hurtos a bancos y todas las cuestiones fuertes. Ya me habían hecho 2 intentos de homicidio, 2 intentos de sicariato. Le dije esto a mi mamá, bueno, si a mí no me mataron estando en el mundo, y si haciendo estos ayunos yo me llego a morir, al menos que digan murió intentando buscar la voz de Dios, punto. Bueno, mi mamá dice, bueno, allá usted con su locura. Mi hermano, y recuerdo tanto que al día 17, que ya estaba bastante mal, estaba en un agotamiento físico, mi estómago estaba totalmente nada, sentía que estaba pegado, las paredes estomacales ya estaban. Y recuerdo que como a la 1 de la mañana vino mi primera experiencia con Dios. Empiezo a ver como por debajo de la puerta, como cuando hay un humo que están quemando fuego y el humo se empieza a meter por las ventanas, se empieza a meter por debajo de la puerta. Empecé a ver como el cuarto donde yo estaba durmiendo a esa hora, yo no sé si estaba dormido, no sé si estaba despierto, solo Dios lo sabe. Vi literalmente como una neblina blanca, como te digo, el humo provocado por el fuego, empezó a entrar por debajo de la puerta, se metía por la ventana, y empecé a ver cómo todo el cuarto se llenó de esa nube blanca. Estaba ahí. Llenó todo el cuarto. Llenó todo el cuarto. Y lo impresionante es que esa nube se formó como en la silueta de una persona. O sea, imagínate una persona formada de nube. Literal. Y esto es lo que ocurre, me dice así, escucho la voz tal y cual como yo oía en la palabra que decía, y Dios habló a Noé y le dijo, Noé, ¿dónde estás tú? Así. Escuché literal una voz que me dijo, Johnny Arcote, Tope se me llamó. Yo desperté, no te puedo decir que si fue despertarme en la carne, no sé si fue en la visión, no sé, solo Dios lo sabe. Resulta que le dije, ¿quién me llama? Y me dijo, al que tú estás llamando, te llama a ti. Y se presenta de esta manera, me dijo, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy al que tú andas buscando. Yo no podía entender eso, entró terror en mi vida, me asusté mucho. Es por eso que la gente que dice, no, yo me alegré, no, en mi caso yo no me alegré. Yo me alegré porque
yo no sabía qué estaba pasando. Solamente oía que esa nube que se formó en una persona me estaba hablando y me decía, yo soy a quien tú buscas. Y me dijo, y he venido para caminar contigo. Mi primera experiencia. Como que confirmando su ministerio. Yo creo que más que confirmando el ministerio, era confirmando una amistad. ¿Sabe? Hoy en día Dios no quiere gente de ministerio nomás, quiere tener una amistad. Entonces, yo empiezo a notar lo siguiente, aquí donde viene lo fuerte, porque yo estaba viendo a la persona hecha de nube afuera. Pero de un momento a otro él me dice, ¿qué tanto tú quieres caminar conmigo? Yo le dije, wow, le dije, yo no sé si esto es un sueño, pero yo quiero que usted haga conmigo lo que usted quiera. Yo estoy dispuesto. Y le dije así, yo quiero que tú hagas en mi vida lo que hiciste con los hombres de Dios. Quiero que hagas conmigo lo que hiciste con Noé, lo que hiciste con Abraham, lo que hiciste con Moisés. Le mencioné casi todos estos hombres, le mencioné lo que hiciste con Josué, lo que hiciste con David, lo que hiciste con Daniel. Le dije lo que hiciste en el Nuevo Testamento con Lucas, con Marcos, con Juan, con Pedro. Quiero hacer de todo lo que has hecho con ellos. Sí, ¿no? O sea, le mencioné casi todos los hombres de Dios. Cosa difícil has pedido. Hasta Juan. Y él me dijo esto. ¿Tú quieres? Yo le dije, yo quiero. Y me dijo él, hoy yo he decidido caminar contigo. Y me dijo, no será fácil, pero mientras tú estés conmigo, todas las cosas te serán posibles. Wow. Ahora te voy a decir qué pasó. Lo impresionante es que cuando él termina de hablar ese conversatorio conmigo, que tuvimos ese diálogo, que yo sí pensé que estaba loco, que ya me había vuelto loco por el hambre. Sí. Pensé que me había vuelto loco por el hambre. Ya estaba delirando. Uno. Ya estaba delirando. Pero lo tremendo es que yo decía, ni drogado yo había tenido una experiencia de esta. ¿Ya me está entendiendo? Sí. Resulta que él me dice, llegó la hora de que tú y yo seamos uno solo, me dijo. Yo dije, ¿qué es eso? Wow. Entonces, esa nube o ese humo blanco que estaba ahí en forma de persona, cada vez que él me dice, respira profundamente. Y yo hice esto. Ese humo se me metió. Toda esa nube se me metió por mi fosa nasal. Todo eso, toda esa persona que estaba hecha de nube, que era el que me estaba hablando, cuando él me dice, quiero que respires profundamente, yo hice esto. Y él se metió en mí, por medio de mi respirar. Por eso cuando la Biblia dice, tú eres mi respirar, él te está hablando de que cuando tú estás conectado con él, aún hasta tu respirar absorbe su presencia. Wow, tremendo. Bueno, entró él en mí y lo primero que empiezo a hacer es a llorar. Y mientras absorbí ese humo blanco, empecé a recordar mis heridas, empecé a recordar las veces en las que mi padre me maltrataba, empecé a recordar prácticamente como que se me vino a memoria todo el dolor y todo el proceso que había sufrido. Y empecé a llorar y empecé a llorar, entendí que cuando el Espíritu de Dios entra a ti,
Él saca tu lamento y lo convierte en baile. Wow. Quita tu dolor, quita tu angustia, quita toda preocupación, borra las heridas del pasado y te hace una nueva criatura. Es por eso que a mí un creyente que dice que ama a Dios, pero todavía tiene amor por el pecado, todavía no tiene a Dios adentro, lo tiene afuera. Porque cuando el Espíritu de Dios se me metió adentro, mi vida no fue la misma. Sí, no. Dios me sanó en ese mismo instante, me curó algunas heridas. Algo otras me dijo que irían cambiando con el practicar de lo que Él me mandara hacer. Era el día 17 y sentí que con haber absorbido la presencia de Él, se me fue el dolor que sentía en el estómago, me sentí fuerte. Ahí entendí cuando dice la Biblia que el ángel le dijo a Daniel, levántate, levántate, varón muy amado. Y dice que al instante cuando el ángel abrió la boca, dice Daniel, y recobré mis fuerzas y me puse en pie. Ahí entendí que hay dos formas de sostener la carne o el cuerpo físico. Una a través de los alimentos terrenales y otra a través de la presencia de Dios. Bueno, terminé los 21 días y ocurrió algo. Cuando yo salgo de allí, a la primera que Dios liberó fue a mi mamá. Wow. Incluso ella llegaba borracha cuando paz la cogió la presencia y la puso a vomitar. Había un culto de jóvenes el día sábado y me llevaron hasta esa iglesia con los jóvenes y dijo el pastor de esta manera, dijo, ya llegó el hermano Johnny que estaba en 21 días de ayuno, hermano, ¿cómo le fue? Yo le dije, pastor, tuve una experiencia con Dios. Bueno, el pastor dijo, ahorita le vamos a dar un espacio para que tú la cuentes. Y recuerdo que habían hecho una mesa redonda con muchos jóvenes. Y cuando nos dijeron, tómense de las manos, yo tomé a una joven de las manos y a otro joven por acá. Y la presencia los sacudió a todos. Si es que acababa de salir de 21 días de ayuno y la unción de Dios estaba. O sea, ahí entendí, y esto que quede muy claro, ahí entendí que cuando Dios está totalmente metido en tu ser, no eres tú el que toca a nadie. No, es la presencia. Es Dios mismo ministrando a través de ti la gente que está a tu alrededor. Eso ocurrió conmigo. Fue mi primera experiencia. Wow, tremendo. Entonces, ahora yo sí puedo decir que Dios habla y que quiere hablar. ¿Ya? O sea, Dios es el más interesado en hablar. Dios es el mismo. Lo que pasa es que uno no lo busca. Eso como para responder la primera parte de la pregunta que me acabas de hacer. Buenísimo. No sé cómo... Sí, definitivamente. ¿Cómo manejan, digamos, un profeta, cómo maneja el mensaje para una persona o una iglesia en general, el cuerpo de Cristo? ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo es que viene esa información a la mente del profeta? Puede ser que venga por medio de una visión o una voz audible, que es lo que estábamos platicando, como para poder dar ese mensaje a una persona. Bueno, ¿Cómo lo ordenan? ¿Cómo ordenan ese mensaje? Bueno, yo te vengo a decir algo. No es uno el que lo ordena, es Dios que te lo ordena. De hecho, nosotros tenemos algo que es la falta de la sabiduría. El ser humano, por naturaleza caída, es imprudente, es poco sabio. Por eso lo que Dios nos dice en Proverbios, Él dice, di a la sabiduría, hermana mía, y átala a tu cuello. O sea que, ¿cómo nosotros podemos dar una palabra profética de parte de Dios?
necesitamos entender que Dios se mueve a través de dos cosas, tres cosas. Es un Dios que exhorta, que consuela y que edifica. Cada vez que yo voy a darle una palabra a alguien, yo voy bajo lo que Dios ya me ha dado a mí. O sea que ninguna cosa que yo hablo de parte de Dios no puedo decir que va mezclada mi sabiduría humana ni mi inteligencia. Va la sabiduría de Dios. Ahora bien, hay formas en las que Dios nos da un mensaje para alguien, a través de visión, a través de un sueño y, en el mayor de los casos, y es más contundente, la palabra de Dios. O sea, si yo te imparto a ti, te digo, mira, así te dice Dios. Salmo capítulo 23, versículo 5. Yo aderezo mesa delante de tus angustiadores. ¿Sabes que te estoy impartiendo? Una palabra profética. Te estoy diciendo, en base al texto bíblico, te estoy diciendo que en tu angustia Dios está preparando una mesa para que tú avergüences a tus opresores. Entonces, esa es una forma de profetizarle a una persona. Y esa es la forma en la que prácticamente casi yo más me muevo. Correcto. ¿Ya? Correcto. Lo otro es una visión cuando por la gracia de Dios, Dios nos permite descubrir el corazón de una persona para redireccionarle, ya sea el caso, si es un caso donde Dios quiere evitarle una caída, una mala decisión, o quiere confirmarle algo de parte de Dios que está esperando. Entonces viene una visión y a través de la visión nosotros le decimos, mira, Dios está en el asunto, o Dios no quiere que tú te metas en ese asunto. Correcto. ¿Ya? Pero todas ellas van ligadas a una sola cosa: tu comunión con Dios por medio de la palabra. Sí. O sea, Dios nunca dará una profecía que no esté alineada a su palabra. Siempre va a ser con esos tres pilares Sí. que mencionó. Y siempre vendrá para exhortarte, y la palabra exhortarte es animarte. También la palabra implica corrección. O sea que una de las virtudes que tiene el profeta es que le ama corregir al que se está yendo por el camino desviado. Correcto. Muy diferente a lo que tú ves hoy en día. Sí. Hay muchos hombres de Dios por el tema profético, que eso es un tema bastante es muy grueso. manipulable, sí, ¿verdad? es bastante grueso porque la gente tiene hambre de oír a Dios. Yo te conté mi historia ahorita y te dije que lo que me llevó a mí a los 21 días de ayuno fue mi hambre de querer oír a Dios. Correcto. Hoy en día tenemos gente que tiene hambre de escuchar a Dios. Lastimosamente están cayendo en lazos de personas que dicen, así dice el Señor, cuando Dios no ha dicho nada. Correcto. ¿Ya? Correcto. Entonces, es por eso que nosotros debemos, como hombres de Dios en este tiempo, tener una responsabilidad de vivir una vida de comunión directa con Dios, porque Dios tiene un plan para cada persona. Correcto. Hay planes proféticos de arrepentimiento. Muchas veces la profecía no será para decirle, te va a venir una casa, te va a venir esto. Muchas veces el plan profético para ti es, arrepiéntete, conviértete para que venga mi gloria. Arregla tu casa. Sí, definitivamente. Ya. ¿Cuándo es cuando el mensaje, porque en un servicio, un culto, viene, yo he visto profetas que tienen una palabra para una persona y se acercan al oído y sin el micrófono les dan la palabra? Eso ya es mandado por el Espíritu Santo, de la manera como, porque me imagino que si lo va a edificar o le va a dar ese mensaje a esa persona específica, es para que nadie lo escuche, si es solo para él. Pero hay también mensajes para que todos lo escuchen. Ese también es un punto que es bueno. Cuando
por lo menos hay ocasiones donde el Espíritu me dice, háblale en público. ¿Sabes por qué? Porque por lo general cuando hay una persona que está haciendo las cosas bien, pero ha recibido discriminación que la gente no cree, entonces Dios es bueno honrando a sus siervos que han permanecido en el secreto, poniéndolos en público para decir, sí es con él que lo quiero hacer. Mira, si tú miras la historia de David, David ni siquiera lo contaban como hijo. Sí. Porque el padre no lo contaba como hijo. Así y te es. voy a mostrar porque en el corazón de Isaí había como cierta forma de rechazar a David. Mira que lo primero que le dice el profeta Samuel a Isaí, el padre de David, es, manda a llamar todos tus hijos. Sí, es cierto. ¿Ya? O sea que no. Y entre ellos no iba David. Entre ellos no iba David. Esto nos muestra que el corazón de Isaí, el padre de David, no lo consideraba como hijo. O sea, David no era considerado como hijo. Había cierto rechazo. Había rechazo, había cierta exoneración de cosas. O sea, mira que ahí se dejaba ver el padre de Isaí. O sea, Isaí no tomaba a David como parte de sus hijos. Entonces, cuando empieza el ungimiento, lo impresionante es que David lo tienen escondido con la labor de las ovejas. No le dice a Samuel, vaya hasta donde están las ovejas, allá habrá un niño, vaya y únjalo allá, sin que nadie se dé cuenta. Ni se lo mencionó. No. Él Es más, el padre de Isaí hablaba mal de David. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque cuando le preguntan que se le acabaron todos los hijos a Isaí, Samuel le pregunta a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Mira cómo habla el papá de él. Dice, sí, por ahí queda uno que es el menor. Y le menciona, dice, y es solamente un simple pastor de ovejas. O sea, lo estaba menospreciando. Pero cuando mandan a llamar a David, Dios da otro diagnóstico de David y dice, era hermoso, rubio y de buen semblante y buen parecer. ¿Sabes qué ocurre? Que la mesa que no estaba preparada para el desechado se convirtió en la mesa del invitado de honor. Sí. Ahora bien, todos los hermanos le tenían envidia y rabia a David. Cuando eso ocurre, Dios le dice a Samuel, llena tu cuerno y úngelo. Y lo ungió, porque eso está ahí, dice, y lo ungió Samuel delante de todos sus hermanos. O sea, como que Dios dijo, te voy a profetizar. Lo estaba honrando. Como... Eso, o sea que cuando hay una persona, cuando Dios nos dice, háblalo en público con micrófono y si tienes que buscar más parlantes, es por lo general toda esa gente es la que ha pasado procesos donde lo han desechado, donde lo han herido, y es la forma en la que Dios honra y confirma el llamado para esa persona. Así es. O sea, mira tu Dios cómo es. Así es. ¿Ya? Las personas que por lo general uno habla sin micrófono son personas que por lo general, no sé cómo lo operarán en otros profetas, pero yo lo he hecho así direccionado por Dios, donde cuando hablo sin micrófono estoy tratando o un asunto de pecado o un asunto de inmoralidad con la persona. Entonces no le puedo hablar eso para que la gente escuche, no le puedo decir, mira, te veo en adulterio, mira, te veo en fornicación, mira, te veo en esto, porque no trae honra. ¿Qué es lo que va a traer? Va a traer lo contrario a la honra, vergüenza, va a traer vergüenza, va a traer desánimo, va a traer destrucción, ¿ya? Muy diferente a lo que es la palabra honra. Dice, y lo honró y lo ungió delante de sus hermanos, ¿ya? Entonces, esto ocurrió. Son casos que se tratan de manera muy privada y tú tienes que aprender a mirar cómo Dios trata a la gente en cada área específica. Mira esto. Con esto te voy a fulminar el coco para que salgas hambriento. Y también a los que nos están escuchando se van a dar cuenta cómo se mueve un ministerio profético. Esto es para reventarte el coco, varón, porque mira, Dios
al que llama, exalta, porque ha habido humillación. Recuerda que el principio de la exaltación, ¿cuál es? La humillación. ¿Y cuál es el principio de la caída? El orgullo, la altivez de espíritu. Sí. Bueno, y mira cómo es tu Dios. Nuestro Dios es así. Cuando Dios llama y ve que Saúl se desvía, aquí ocurre algo. Saúl empieza primero tratándolo a él, le habla a su espíritu. Cuando ya Saúl no presta atención a todo lo que está diciéndole Dios, haz esto, pero él se iba por todo lo contrario, es ahí cuando Dios le envía al profeta Samuel para decirle que ha desobedecido la palabra de Dios. Pero algo impresionante aquí, y es que Samuel no lo dice en público. No le saca el pecado de Saúl o la desobediencia de Saúl en público. Y no dice la Biblia, y reuniendo Samuel a todo el pueblo, les dijo, Saúl es desechado. No. ¿Sabe por qué? Porque si hay alguien que considera cubrir tus espaldas en tu momento de desobediencia o de pecado, es Dios mismo. Precisamente para que tú en el secreto, tú seas consciente de que necesitas corregir tu camino. El reconocimiento para poder humillar. Dios no humilló a Saúl. ¿Quién se humilló? Fue el mismo Saúl, fue el único que se llevó a que el mismo pueblo, con sus malas locuras, el pueblo se descubriera. Lo calificara. Lo que es más, el pueblo no tuvo necesidad de, por voz profética, enterarse la condición de Saúl. Sí, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Quién delató? ¿Quién mismo se delató de que Dios ya no estaba con Saúl? Saúl mismo. Porque a medida que pasaban los tiempos, más se proyectaba la envidia, más se proyectaba la ira, más se proyectaba la rabia. Entonces ellos empezaron a ver. El pueblo fue consciente y dijo, este tipo lo desechó el Señor. Pero el pueblo nunca se dio cuenta por la voz del profeta. Hoy en día esos profetas que andan así diciendo, así dice el Señor, cuando Dios muchas veces quiere cubrir a alguien, tiene que tener mucha sabiduría. Cuidado, sí. Yo he visto profetas que desde el altar le dan palabras prácticamente de destrucción, ¿verdad? Porque ahí no edifica a nadie. Sino que destruye. Entonces, esto es lo que ocurre básicamente. Ahora, mira, segundo ejemplo, para que tú veas cómo profetiza Dios. David comete tremendo pecado de adulterio. Este tipo fue más bravo que Saúl. Manda a matar a Urías Eteo. ¿Para qué hace con la mujer ajena? Porque estaba en embarazo. Sí. Comete adulterio, comete asesinato, deshonra la presencia de Dios, cae en mentira. Pero con todo eso, Dios manda al profeta Natán con sabiduría y no ataca a David directamente, no le dice, mira hijo del diablo, tú que caíste. Una parábola. No. Es más, el profeta se llenó de tanto amor que le dice así. Había un hombre rico y un hombre pobre. El rico gozaba de muchas corderitas, pero el hombre pobre solo tenía nada más que una sola cordera, la cual cuidaba desde su niñez y la crió como si fuera su propia hija. ¿De quién crees que estaba hablando? Estaba hablando de Betsabé y de Urías Eteo. Qué va. ¿Ya? Y dice, y amaba a su única corderita. O sea, hay gente que ha visto series de David que dicen que me daba risa que un día mi esposa vinándose una serie de David dijo, es que Urías era como machista. Le dije, no, la Biblia declara que Urías era un hombre que amaba profundamente a su mujer porque dice que la cuidaba como si fuera su hija. Mi hermano, un hombre muy leal también. Un hombre leal. Y David queriéndose mandar a la casa, que durmiera con ella, y no, él se mantuvo. Entonces mira que eso ocurre. Pero el profeta le dice, y el hombre rico, tomándole la cordera, la única cordera del hombre pobre, la guisó, hizo banquete y la dio
a sus allegados. Entonces él le dice a David, ¿tú qué harías? David dice la palabra, mira cómo fue tan tremendo que David, no mira, es tan tremendo como que el profeta supo manejar tan bien el escenario que David nunca se le ocurrió que era él. O sea, mira que David a la vez estaba tan cegado por el pecado que había hecho que no pudo ni entender la parábola que el profeta le estaba dando. ¿Ya? Y dice que se encendió la ira de David y dijo, quien hizo esto digno es de muerte y debe pagar la cordera 4 veces más. Es ahí cuando el profeta le dice, ese hombre eres tú, David. Pero se lo dijo ¿a quién? Solo a David. ¿Ya? O sea, mi hermano, qué delicado es cuando se opera en el ministerio profético sin la sabiduría de Dios. O sea que cada vez que vamos a ser llamados a dar una palabra, yo debo escanear si la palabra va cargada de consolación, exhortación, consolación y edificación. Sí. Si es para hablarla en público o es para decírsela a la persona en el secreto. ¿Le ha pasado a usted, profeta, que le ha dado un mensaje a una persona de esas profecías también de que Dios le da a, por ejemplo, le dice a una persona, tienes que ordenar tu casa, tienes que regresar a los caminos de Dios porque no vas a morir en poco tiempo si no lo haces, algo así? Sí, y ha pasado, se ha cumplido. Sí, ha pasado. De hecho, yo creo que yo tengo 2 muertos encima. Wow. Te voy a contar esta historia. Resulta que estuve en una zona de Colombia donde estaban haciendo un ayuno por una persona que tenía cáncer. Y habían decidido todos los pastores que la conocían, una señora bastante generosa y muy influyente, por eso habían convocado ayuno los pastores para orar por esa hermana. Entonces a mí también me invitan y me dicen, pastor, camine, vamos a respaldar un ayuno que estamos orando por una hermana que le diagnosticaron cáncer, pero la hermana es tan buena persona que estamos orando, dijo, estamos orando para que Dios le quite el cáncer. Bueno, mi hermano, nos fuimos. Llegamos allá y lo primero que yo hago cuando estoy entrando a donde está ella en ese tiempo, ella caminaba todavía, la hermanita que tenía cáncer todavía estaba empezándole su cáncer, estaba bien, ya se le empezaban a ver algunas señas todavía de que ya se estaba quedando sin cabello, pero se veía todavía con un poco de vigor físico. Sí. Pero yo cuando entro, mi hermano, lo primero que se veo es una visión grande donde hay un ataúd con 4 velas, las flores que le ponen al muerto, pero también mientras estoy viendo la visión, yo veo cómo esa hermana que estaba allí estaba subiendo y el cielo se le abría para recibirla. Y Dios me habla esto y me dice, Johnny Argote, dile a esta gente que yo ya la recibí en mi seno, que no ayunen más por ella, porque ella no la tengo para la tierra, la tengo ya para que esté en mi seno. Tremendo. ¿Cómo dar una palabra esa es la pregunta que yo también me hacía. Cuando yo recibo esa palabra, yo le digo al Señor, aquí usted me la pone difícil, porque aquí hay gente que está orando para que se sane. Yo no sé, pero eso fue lo que le ocurrió a Marcos Barrientos. No sé si te diste cuenta que cuando dieron la palabra para Julio Melgar, muchos profetizaron sanidad. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué otros no se atreven a decir, Dios dice que se lo va a llevar? Sí, porque eso produce miedo, produce terror. Sí, y la gente nunca lo va a aceptar. No, por eso te digo, te produce en cierta forma un temor, porque tendrías que echarte gente de enemiga encima. Sí. Es más, te sigo contando. Ocurrió que cuando empezaron a ayunar, estaban todos los pastores, le estaban echando aceite, mi hermano, parecía que la iban a bañar en aceite.
La hermanita, todo el mundo, los pastores, qué bendición, decían los pastores, aplaudamos que el milagro ya está hecho, cuando yo lo que estoy viendo es otra cosa. Tremendo. Bueno, y le dije al Señor, bueno, Señor, si tú me vas a poner a hablar esto, tienes que darme la sabiduría para hacerlo. Bueno, Dios me dice esto, reúne solo al pastor de ella y reúne solo a los familiares convertidos, no a los no convertidos. O sea que eso no fue que yo lo dije ahí delante de toda esa gente ahí que estaban orando. O sea, escogí solo al pastor que la pastoreaba a ella, y solo a 2 o 3 familiares que sí estaban comprometidos con el pastor que diría. Los saqué aparte y les dije, Dios me mostró esto, pastor. Y le dije así, pastor, ¿por qué lo hice entrar acá? Porque esto no es algo que tenga que soltarse en público. Entonces volvemos al tiempo de que no todas las cosas son para decirla en público y otras cosas se manejan en privado con sabiduría. Correcto. Le dije así, le dije, Dios me habla de que este es el tiempo donde ustedes deben pasar tiempo con ella. Abrácenla, pídanle perdón y pónganse en la cuenta. Porque Dios me habló de que Él la ha recibido en su seno. O sea que lo que ella está viviendo acá son ya algunos tiempos, porque su alma y su espíritu, Dios le abrió el cielo para recibirla ya y ya está con Él. Correcto. Entonces, las muchachas empezaron a llorar. Dijeron, ¿usted está seguro? Le dije, completamente, pero ustedes tienen un segundo punto. Si la Biblia dice que si eso no se cumple, dice que el profeta sea maldito, o sea anatema, que significa maldición o maldito. O sea que por ese lado ustedes no se preocupen. Si eso se cumple, les estoy diciendo que esa hermana estará en la presencia de Dios mismo. Si eso no se cumple, quien está metido en un problema serio soy yo con Dios. Profeta. Bueno, el pastor me hace 2 veces la pregunta, me dice, pastor, ¿usted está seguro? Yo le dije, siervo. Digo, porque es que allá hay otros profetas que dicen ellos que ya vieron el milagro. Es lo que quiere escuchar la gente. Ahora yo le dije esto, mire, vuelvo y le repito. Como el profeta Micaías. Solo el tiempo dirá si yo estaba equivocado o si estaba hablando de parte de Dios. Bueno, ocurrió esto, que ese día yo estuve ahí, compartí una palabra de arrepentimiento, volví a mi lugar donde resido, y esa muchacha a la que entré en privado soltó todo eso en público y dijo, el que vino acá dijo que ella va a morir. Mi hermano empezaron a decirme, ese es el profeta del diablo, eso no fue Dios que habló, no habló Dios. Bueno, se levantó una cantidad de escarnio, varón. Lo que quería era irse. Sí. Resulta que como a los 15 días me llaman para decir que la hermana, estando durmiendo, se acostó bien y que solo dijo esto, voy a dormir un rato. Al rato me llaman para que me den los alimentos. Cuando fueron a despertarla para darle los alimentos, ya la hermana se había ido. Entonces, me llamaron después de esos días a pedirme perdón y a decirme que a contar otra vez la visión que yo había visto, pero que se la contara a todos, para que la gente supiera ahora que Dios la había llevado a la eternidad, a un reino de gloria, y que querían ahora que yo testificara eso. Es así como yo empiezo a tener un reconocimiento profético. Y te digo algo, hoy en día sigue siendo un ministerio que me marca desafíos, porque sé que desde el momento en el que, si no tengo cuidado de tener una relación con Dios,
puedo errar y cometer locuras y llevar al punto de que proféticamente yo puedo manipular a alguien diciéndole así Dios dice cuando Dios no ha dicho. Wow, tremendo. Eso es en cuanto al tema de la pregunta. ¿Qué responsabilidad es? Responsabilidades, mira. Hay muchos ministerios que tienen una responsabilidad, pero de todos ellos el más influyente es el profético. No es el ministerio profético no está por encima de los otros ministerios. Todos son iguales. Quiero aclarar eso porque hay gente que le ha dado en este tiempo mérito a que el profeta es el más importante y el más poderoso, tratando como dar por entendido que los pastores son menos, que los evangelistas son menos, de hecho el de maestro es menos. Y si supiera, yo tengo otro concepto diferente. Pregúntame cuál. ¿Cuál? Para mí mi concepto, la Biblia dice que es bueno profetizar y Pablo recomienda que profeticemos. Pero en mi concepto, para mí el ministerio más poderoso no es el profeta. Y soy profeta, mire, te lo estoy diciendo, que te está hablando un profeta, claro, y que tú has visto los eventos donde hemos ido y te has visto la forma tan poderosa en la que Dios le habla a la gente. Sí, sí, claro. Pero quiero decirte que para mí, en mi concepto profético, yo no te puedo decir el profeta es el más fuerte. Lo que muchos dirían el profeta, porque eso, mira, varón, yo he entrado a las redes, he entrado a TikTok, he entrado a Facebook, todo el mundo es profeta, todo el mundo es profeta. Todo el mundo es profeta. En TikTok que ya vi un grupito de muchachos que se reúnen, patojos de 14, de 15 años, ya somos profetas, ya somos profetas, ya somos profetas. Bueno, una locura. Pero para mí, el ministerio más poderoso e influyente es el ministerio de la maestría. El maestro. Porque el maestro es el que te alinea. El maestro es el que te evita errores doctrinales a la hora de profetizar, porque todos los ministerios tienen un solo propósito y es acercar a través de lo profético las almas a Cristo. El profeta siempre va a buscar profetizar a que la gente vaya a Cristo, a que la gente vaya al arrepentimiento. Muy diferente a lo que tú estás viendo hoy, que la gente dice y te viene el negocio y te van a abrir los millones. Dios, ya vienen las cantidades de dólares. Dios no le va a dar plata, varón, a una persona que es avaricia, que tiene avaricia en su corazón. Hay que trabajarlo mucho. Hay que formarlo. Dios no le va a dar una esposa, un hombre que es un machista, un hombre que es amargado. Sí, sí. O sea, yo quiero que tú me entiendas que la gente que está diciendo así Dios dice al Señor, o sea, por lo general, mira, la gente que yo le he profetizado, por lo general ha sido gente que ya Dios sabe cómo la ha procesado. Se le dio una palabra a una hermana que tú la conoces, que se le dio en Las Pozas. Esta es la hermanita, a ver, lo vamos a mencionar aquí, es la hermana madre de un joven que es un evangelista que Dios está usando, y era una madre que venía de procesos. Cuando Dios le habla a ella, le dice, mira, tú has pasado por esto, has pasado por aquello, estás lista para esto. O sea, son personas que yo sé que Dios ha visto el proceso. ¿Ya? Sí. Hoy en día los profetas de hoy en día están soltándole plata a gente que ni diezma. Sí, cabrón. Hoy en día los profetas están diciendo, te vienen las empresas, cuando le cuesta con el trabajo que tiene congregarse 1 o 3 días. Dios no le va a dar empresa a una persona que... Imagínate si Dios le da una empresa a una persona que solo se congrega los domingos, ni los domingos se congrega. ¿Ya? O sea, Dios sabe cómo profetizarle, a quién profetizarle y en qué tiempo cumplirle la profecía. Punto final. Él tiene el control de todo. Ya. Entonces mira que esto ocurrió en ese lugar. Se murió la hermana, fuimos al velorio, contamos lo que había ocurrido. Yo ya había visto hasta el ataúd, del color de que yo la veía, todo eso lo conté. Entonces, eso como para... Correcto. Recomendaciones, como vuelvo y le repito, recomendaciones para un profeta. Número 1, te voy a dar las características de un verdadero profeta. No sé si tú quieres escuchar eso. Claro. Características. Quieren escuchar ahí. Características para un verdadero profeta. El verdadero profeta ama estar sujeto a alguien.
Ese cuentico, mi hermano, que no, que es que los profetas de antes nadie los dominaba, que eran personas que incluso se iban a cueva, eso era en el Antiguo Testamento. Porque lo que dice la Biblia ahora es que hay un ministerio que es el que nos sujeta a todos los demás. Pregúntame cuál. ¿Cuál es? El pastor. Si ves cómo todo va empezando, claro, cómo se va todo empezando a encajar. Sí, sí. O sea que de aquí nos vamos bajando de la nube de que el profeta es la máxima autoridad, que el profeta es el que manda. No, no, no. La Biblia dice esto: sujetaos a vuestros pastores. Te lo voy a leer, es más, mira, eso está porque me encanta que la gente entienda eso. Me gusta que la gente entienda. A mí no me gusta solamente impartir una palabra, sino que la gente vea que bíblicamente son órdenes que nos van a dar una mejor forma de hacer y ejercer nuestro ministerio. Sí, claro. Mira, esto está en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y dice de la siguiente manera, Hebreos capítulo 13, versículo 17, para todos los que están viendo ahí, para esos profetas locos que dicen, es que a mí mi pastor no me manda, porque es que yo no necesito que mi pastor me mande, porque es Dios mismo que habla conmigo. Usted está loco, usted está equivocado, porque no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice esto aquí, en Hebreos capítulo 13, verso 7, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como que tienen que dar cuenta a Dios por lo que ustedes hagan o dejen de hacer. Vea, ¿se da cuenta? Claro, no, no puede ser. O sea, mi hermano, quizás el pastor no tenga visiones, quizás el pastor no tenga revelación, a no ser que esté equipado con el don de profecía, pero todos los demás ministerios caminamos bajo el poder de la sujeción. Claro. Y en conjunción, y en sintonía, y en armonía, porque para eso son los 5 ministerios, para caminar de Si la tú mano. te encuentras un profeta que te dice, no, ¿quién es tu pastor? No, yo no tengo pastor porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese está loco. Cabal. ¿Ya? Mira, cuando me empecé a mover en el ministerio profético, lo primero que hizo Dios, ¿sabes qué fue? Ve y busca un padre espiritual que te siga ordenando lo que te va. Necesita uno una cobertura, ¿verdad, profeta? Hoy en día hay una cantidad de profetas locos que andan solos, uno no sabe ni quién es el pastor de ellos, ni dónde salió, por lo general. Otra característica que tiene el profeta, ya te dije la primera, le encanta estar sujeto. La sujeción. La sujeción. O sea, un profeta que venga y le diga, yo amo a mi pastor, me encanta estar bajo sujeción. Mira, Emma, yo estaba acá en este país y lo que yo le enseñaba un pedacito a tu esposita que me hacía una pregunta, que por qué, mira, en eso tú sabes si hay un verdadero profeta. Porque yo hubiera podido decirle a tu esposa, sí, no, tranquila, no le pida permiso a nadie, yo soy el profeta y vamos para donde tú quieras. Claro. Pero yo le compartía a ella, yo le decía, no, porque yo estoy en este momento en este país y yo estoy bajo una sujeción de un pastor. Claro. O sea, ese pastor me dirá a mí, salga de su casa, no salga de su casa, venga conmigo, no venga conmigo, váyase para donde está el hermano. Yo eso, porque yo aprendí que el profeta de Dios tiene que estar en autoridad, tiene que estar en sujeción. Sí, o sea, igual para que no sea ningún estorbo, ¿verdad, profeta? Entonces, un profeta que te dice, soy profeta, primero míralo. Si le encanta sujetarse. O sea, porque por lo general el profeta ama estar en sujeción. ¿Ya? Muy diferente a los que hoy en día, que te dice un pastor, te quiero invitar a mi iglesia y te va a tocar que dormir en esa colchoneta. Él dice, no, si no es hotel no te voy. No, ese no es un profeta. Claro. Ese es lo que es un manipulador y que viene detrás de algo. Claro. Porque el profeta de Dios es procesado. El profeta de Dios está listo, incluso te voy a mostrar otra característica del profeta. Él viene con un equipo misionero. No, aquí es baratea más de uno. Totalmente. Aquí viene más uno porque un 4x4, decimos, o sea, nosotros ahí, o sea, a donde le toque. El profeta está dispuesto a dormirse donde se le ofrezca. Mira que Jesús era el rey de los profetas. Wow, sí. Con esto vamos a matar una cantidad de profetas que están locos. Sí. Mira que el mismo Jesús es el cumplimiento de todas las profecías. Es el verdadero profeta de profetas cuando viene en su ministerio terrenal. Sí. Y él dice esto. Dice, ustedes no saben, pero el Hijo del Hombre
no tiene techo donde dormir, ni cabecera donde posar su cabeza. O sea que Jesús estaba dispuesto que se tenía que dormir a la intemperie y dormía a la intemperie. El día que alguien lo invitaba a una casa, dormía en la casa. Hoy en día hay gente que se cree más importante que el mismo Jesús, exigiendo lo que Jesús nunca exigió. Ahora mira, otra condición de otro profeta, mira esto, otro ejemplo profético. La Biblia misma dice que Jesús dijo que no había profeta como Juan el Bautista, ni lo habrá como él, y vivía en un desierto, y comía plantas y miel silvestre. Ahora tienes profetas que no, que si no es el camarón, yo no te como. Por eso tú te arrastras cuando tienes, no, dame solamente mi arroz con huevito, arrocito y tadito, y tú dices, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe eso? Sí. ¿Ya? ¿Por qué te quiero enseñar esto y a todos los que están allí escuchándonos en esta transmisión que sé que va a ser de poder, que va a ser de fuego? Porque escuchen esto, no todo el que dice soy profeta lo es. Todavía hay algunos que quedan, muy pocos quedamos en los que hemos decidido formarnos en el ministerio profético. Entonces, hay gente que ya se cree más que Juan. He escuchado locos que dicen, si no es tanto pisto, yo no te predico en tu iglesia. Al menos reúneme tantos miembros y yo motivo la ofrenda. Oiga, ya le llaman motivar la ofrenda a lo que se convierte en una manipulación. Son motivadores. Mi hermano, ¿y sabes qué es lo que pasa? Hay un gran problema. Que la gente carece de formación. Había una cualidad que tenía la iglesia primitiva y era que ellos, dice la Biblia, escudriñando. O sea, la iglesia de antes se dedicaba a mirar si lo que estaba diciendo el profeta realmente iba alineado con lo que dice la palabra. Hoy en día carecemos de eso. Y por eso la gente no le importa. Y esto es responsabilidad del ministerio, como él lo repito, que esto se encarga, es el ministerio de la maestría. Dice la palabra de Dios, probar los mismos los espíritus, ¿verdad, profeta? Entonces mire que hoy en día ya no pasa eso. Es por eso que cuando yo he estado acá la gente está impresionada de mí. Y yo digo, pero se impresionan con lo que ya Dios formó. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día ha ocurrido que aquí en esta nación, si a mí el pastor me dice, váyase para tal aldea a caminar y a visitar los hogares, y yo salgo sin ningún problema. Mira, varón, es más, hay gente que puede pensar que por el manto que yo tengo, yo ya no estoy para pisar aldeas o para pisar casas. No, yo estoy para que me llenen estadios. No, mi hermano. Quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Punto. Jesús era un profeta y era un hombre que, ¿sabes cuáles eran sus púlpitos? Los desiertos. ¿Sabe dónde era su púlpito? Que dice que cogió un púlpito y se metió a las aguas, se subió encima de una canoa. Bueno, la pesca milagrosa. Se subió a una canoa y dice, y alejándose de la orilla, predicaba la palabra. Hoy en día la gente, predicadores que dicen, necesito un sonido de tantos que exhalen. Necesito que me reúnan al menos tantas almas. Necesito pantalla, que luce, que todo eso. Y todo eso para mí está bien porque yo considero que cuando hay la forma de tener un buen sonido para hacer algo organizado, algo que logre impactar, está bien, pero que la motivación del predicador no sea es que si no hay esto, no se hace y no voy. Si no se cumple con la meta de dinero, tampoco voy. Yo creo que este es el tiempo donde necesitamos ministerios que digan, pastor, estoy dispuesto y lo que Dios provea, eso será. Las puertas que Dios abra, esas serán. Lo que Dios toque en el corazón de la gente para bendecirnos, eso se hará. Mira, varón, yo para venir acá, yo he tenido que poner mis propios tiquetes de vuelo. Y a donde he ido, nunca he ido con la intención de decirle a alguien, usted démelo de mis tiquetes de vuelo. ¿Ya? ¿Sabes por qué? Porque considero que hay un Dios que me ha hablado como profeta, me ha dicho esto. Yo sé de las cosas que tú tienes necesidad. Pare de contar. O sea que yo no voy a sacar un carro
con la palabra de la manipulación de una palabra para decirle a alguien, Dios me dice que tú me des un carro, eso no lo voy a hacer, eso no es profecía. No, claro. Pero yo he visto gente así loca, sí. gente profeta que dice que es profeta y dice, es que Dios ahorita mismo me está hablando que tú me vas a usar, que Dios te va a usar para darme un celular a mí, eso no es de Dios. Claro, no. ¿Ya? Y es donde no tiene el discernimiento, como usted dice, de las personas que como eran antes, ¿verdad? ¿Qué profecía hay para Guatemala? Varón, mira, te voy a decir la profecía más clara para Guatemala. Número 1, que vuelvan al altar. Hay unos acontecimientos que sí van a ocurrir en cuanto a climas. Dios me mostró que va a venir temblores para esta nación. Y empecé a ver actividad volcánica. O sea, vi volcanes que se van a activar. También empecé a notar que iban a haber muchos, pero muchos incendios por causa de la temperatura. Eso en cuanto al tema de lo que son acciones climáticas, ¿ya? Que considero yo que es Dios dando señales de que el pueblo necesita clamar por Él, ¿ya? Pero yo creo que el mensaje para esta nación es conviértanse y arrepiéntanse. Punto. Sí. Porque la palabra que hoy quiero soltar, en este caso que Dios ha traído para acá, es Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 14, que dice, si mi pueblo se humillare, mira lo que dice, y se convirtieren de sus malos caminos, arrepentimiento es eso. Dice, yo entonces oiré su oración, sanaré su tierra. Ciudad y nación de Guategloria, ¿quieres ver tiempos de refrigerio? ¿Quieres ver un avivamiento? La palabra profética a través de mis labios es esta hoy. Conviértete de tus malos caminos. Endereza tus sendas. Reconócelo nuevamente como el Señor tu Dios, para que tu oración sea oído en los cielos y Dios pueda sanar tu tierra, pueda sanar tu casa, pueda sanar tu familia, pueda sanar tus hijos. Todo lo que usted está buscando de parte de Dios, los milagros, que tu familia venga a Él, todo va a empezar cuando tú, que ya escuchas la voz de Dios, no lo pongas por tardanza en obedecerlo. Esa es la palabra profética. Gracias, profeta. Y como el tiempo se nos ha ido, aquí podríamos pasar entrevistando al profeta Johnny, pero el tiempo es corto también, ¿verdad? Por los formatos que tenemos y manejamos. No sé, profeta, si usted autoriza, dónde lo pueden localizar, un número de teléfono para invitarlo, tal vez algún ministerio que nos está escuchando, algún hermano que quisiera llevarlo, algún ministerio para que lleve esa palabra profética a la iglesia, pero no sé si usted lo... Claro que sí, claro que sí. Ahorita no sé si al finalizar de esta transmisión te puedo dejar los datos, tú lo publicas. Sí, claro. Entonces, claro que sí, vamos a publicarlos ahí. Estamos abiertos a compartir la palabra. No puedo negarme a compartir la palabra porque es el mandato universal de este tiempo que dice, y será predicado el evangelio del reino hasta el último de la tierra. Y dice esto, vayan y anuncien mi palabra a toda criatura. Entonces, este es el tiempo donde quiero decirte quizás, no vamos a emocionarlo. No buscamos moverle emociones a nadie. Buscamos que el pueblo de este tiempo se vuelva de su mal camino y alabe la gloria de Dios. Así que al final de esta transmisión estaremos compartiendo nuestros datos para que podamos estar abiertos a lo que Dios quiera hacer en tu congregación, amado pastor, o en tu nación. Muchas gracias. Gracias, profeta, por haber aceptado esta invitación y gracias a ustedes por contactarnos a través de estas redes sociales. Recuerde, En Contacto, este programa está diseñado para traerle entrevistas
muy importantes y más que todo cristianas, ¿verdad? Para que puedan ustedes poder escuchar de los labios de los siervos de Dios, palabra de Dios. Así que nos vemos la próxima. Dios los bendiga a cada uno. Nos vemos. Este fue su programa, En Contacto. Síguenos para más contenido